misterio del arca en tierra seca. Barco de vela. Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje a través del tiempo, a un relato que ha moldeado la fe de millones de personas a lo largo de la historia. Las historias sagradas no son solo ecos del pasado, son espejos en los que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras dudas y, sobre todo, nuestra inquebrantable esperanza. Antes de sumergirnos en este relato de fe y obediencia, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Al suscribirte y compartir este mensaje, nos ayudas a que estas historias de esperanza y fortaleza espiritual lleguen a más corazones. Que cada vez que compartas esta historia, sea una pequeña oración y una bendición para quien la reciba. Ahora, abramos el corazón y escuchemos. En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y las montañas se erguían como guardianes silenciosos del tiempo, la tierra estaba sumida en una oscuridad profunda. No era la ausencia de sol, sino una sombra que anidaba en el corazón de los hombres. La maldad se había extendido como una plaga invisible, infectando cada rincón de la sociedad. Las ciudades, construidas con piedras rudimentarias y techos de paja, eran testigos mudos de una crueldad constante. El fuerte despojaba al débil sin remordimiento, y el llanto del desposeído se perdía en el aire. Las mentiras fluían como ríos caudalosos, tejiendo redes de engaño que atrapaban a inocentes y culpables por igual. Las disputas estallaban por las razones más triviales, una mirada malinterpretada, una porción de comida, o el simple y vacío deseo de imponer la propia voluntad sobre los demás. En aquellos días, la gente vivía como si Dios no existiera. Ignoraban las leyes divinas que habían sido susurradas en los vientos de la creación, eligiendo en cambio seguir sus impulsos más bajos. Los caminos entre las aldeas eran peligrosos, acechados por bandidos que no dudaban en derramar sangre por un puñado de granos. Las noches se llenaban de gritos y lamentos, el eco amargo de disputas que escalaban a una violencia brutal. La familia, el refugio sagrado, se desmoronaba, padres abandonaban a sus hijos, esposos traicionaban a sus esposas. La corrupción se filtraba incluso en los rituales sagrados, convirtiéndolos en meras excusas para el exceso. El aire mismo parecía cargado de una tensión palpable, como si la tierra gimiera bajo el peso de tanta iniquidad. Pero en medio de este caos moral, emergía una figura singular, Noé. No era un rey ni un guerrero. Era un hombre de campo, de estatura media, con manos callosas forjadas por años de labrar una tierra que a menudo se resistía a dar fruto. Su barba, larga y entretejida con hebras plateadas, le confería un aire de sabiduría antigua, como si en su mirada se guardaran los secretos de las estrellas. Noé era un agricultor humilde que vivía en una modesta choza en las afueras de una aldea polvorienta, rodeado de colinas donde pastaban sus ovejas y cabras. Su esposa, una mujer de ojos bondadosos y manos expertas en el hilado, era el pilar silencioso de su hogar. Juntos, con una devoción inquebrantable, habían criado a 3 hijos, Sem, el mayor, un joven fuerte y reflexivo, Cam, el mediano, de espíritu práctico y a veces escéptico, y Jafet, el menor, curioso y lleno de energía juvenil. Lo que diferenciaba a Noé no era su fuerza ni su riqueza, sino algo mucho más profundo: Noé caminaba con Dios. Esta expresión no era una simple metáfora. Implicaba una comunión diaria, un diálogo silencioso en el que Noé escuchaba la voz divina en el susurro del viento, en el canto de los pájaros o en la quietud de la noche estrellada. Cada mañana, al amanecer, se arrodillaba en su campo para orar, no con palabras vacías, sino con el corazón abierto, pidiendo guía y fuerza para resistir la oscuridad que lo rodeaba. Por las noches, reunía a su familia alrededor de una fogata crepitante. Allí no solo compartían el pan, sino también las historias de la creación, recordando cómo Dios había formado al hombre del polvo y soplado vida en sus pulmones. «Papá», preguntó una vez el joven Jafet, con los ojos brillantes reflejando el fuego,
¿Por qué somos los únicos que honramos a Dios de esta manera? Noé, acariciando su barba pensativamente, respondió con una voz serena: Hijo, aunque el mundo entero se haya desviado de su camino, Dios siempre busca a aquellos que le son fieles. Nosotros hemos elegido ser esa pequeña luz en la inmensa oscuridad. Sus vecinos, envueltos en sus propios vicios, miraban a Noé con una mezcla de burla y recelo. Algunos lo llamaban loco por su devoción. Otros lo evitaban, temerosos de que su rectitud les recordara sus propios pecados. Sin embargo, Noé no se inmutaba. Su fe no dependía de la aprobación de los hombres. Ayudaba a quien lo necesitaba, compartía sus cosechas con los hambrientos y mediaba en disputas sin buscar recompensa. Un día, mientras Noé araba su campo bajo un sol implacable, sintió una presencia abrumadora. No era el viento, ni el calor del mediodía. Era algo divino, una voz que resonaba no en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma, con una claridad absoluta. Noé, dijo la voz, profunda y llena de autoridad. He visto la tierra, y está corrompida y llena de violencia. Los pensamientos de los hombres son de continuo solamente el mal. Traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Noé cayó de rodillas, su azadón olvidado en la tierra. Su corazón latía con una fuerza que mezclaba la reverencia y el temor. ¿Qué debo hacer, Señor?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta llegó inmediata, como un bálsamo en medio de la terrible noticia. Pero tú has encontrado gracia ante mis ojos. Construirás un arca de madera de gofer. La harás para salvar a tu familia y a las criaturas que yo enviaré a ti. Aquella noche, Noé regresó a casa con el rostro marcado por la solemnidad de su encuentro divino. Al sentarse a la mesa, relató lo sucedido. Dios me ha hablado hoy, comenzó, su voz firme a pesar del peso de las palabras. Sem dejó su cuchara a un lado, intrigado. ¿Un arca, padre, para qué? Si aquí apenas llueve. Cam frunció el ceño, siempre práctico. ¿Y cómo construiremos algo tan inmenso? ¿Qué dirán los vecinos? Se burlarán de nosotros. Jafet, con los ojos abiertos de par en par, preguntó con inocencia, ¿y los animales vendrán solos? Noé respiró hondo, mirando a cada uno de sus hijos. Hijos míos, Dios nos ha encomendado esta tarea sagrada. Él nos dará la fuerza, la sabiduría y todo lo que necesitemos. Mañana, al amanecer, comenzamos. Y así, al día siguiente, mientras el mundo dormía en su ignorancia, una familia se puso en marcha. Noé marcó el terreno donde se erigiría el arca, una vasta extensión en las colinas. Sem y Cam talaron los primeros árboles, sus hachas resonando en el aire matutino como un llamado a la obediencia. Jafet recolectó resina para sellar la madera. Noé supervisaba, recordando las medidas precisas que Dios le había dictado: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Cada golpe de hacha era un acto de fe. Cada tabla cortada, un paso hacia lo desconocido. Los vecinos no tardaron en notar la extraña actividad. ¿Qué construyes, Noé? Una casa para gigantes, gritó uno desde el camino. Mejoras un bote para el charco de mi patio, se rió otro. Noé ignoraba las burlas, su mirada fija en la tarea. Por las tardes, la familia descansaba bajo la sombra de un olivo antiguo. Padre, ¿cuánto tiempo tardaremos?, preguntó Sem un día, su rostro cubierto de sudor. Lo que sea necesario, respondió Noé con una calma inquebrantable. El tiempo le pertenece a Dios. Nuestra tarea es obedecer. Así transcurrieron las semanas, que se convirtieron en meses y luego en años. La madera se apilaba, las tablas se cortaban,
y lentamente, una estructura colosal comenzaba a tomar forma, un testimonio silencioso de obediencia en un mundo sordo a la voz de su Creador. Las dudas, como sombras, acechaban en las noches. Padre, confesó Cam una noche, todos en la aldea se burlan. ¿Cómo puede soportarlo? Noé posó una mano en el hombro de su hijo y sonrió con serenidad. No trabajamos para ganar el aplauso de los hombres, Cam. Trabajamos para honrar a Dios. Su aprobación es la única que importa. Una brisa suave entró por la ventana, trayendo una sensación de paz. Dios está con nosotros, afirmó Noé. El mundo seguía sumido en sus tinieblas, pero en el claro de una colina, una familia construía un refugio, y en su hogar ardía una esperanza inextinguible. El sol se alzaba cada día sobre las colinas, bañando con una luz dorada el esqueleto creciente del arca. Noé y sus hijos trabajaban sin descanso, sus cuerpos cubiertos de sudor y polvo de madera. Cada día comenzaba con una oración al amanecer, donde Noé pedía fuerza y claridad para cumplir la misión divina. El trabajo avanzaba, pero no sin desafíos. Una mañana, mientras levantaban una viga pesada, la cuerda de una polea improvisada se rompió, haciendo que la madera cayera con un estruendo que hizo temblar el suelo. Sem se salvó por un instante. Cam, pálido, gritó, «Esto es demasiado peligroso, padre». ¿Y si alguien sale herido? Noé, con una calma que parecía venir de otro mundo, respondió, Dios nos protege. Cada obstáculo no es un impedimento, es una prueba para fortalecer nuestra fe. Repararon la polea y continuaron, pero el incidente dejó una sombra de inquietud en los hermanos. Las burlas de los vecinos se volvieron más crueles. Noé. Cuando navegarás en tu castillo de madera, gritaba un joven. Una mujer de lengua afilada añadió, pobre loco, gastas tu vida en un disparate. Noé no respondía, pero sus hijos sentían el peso de cada palabra. Padre, me duele que nos llamen locos, confesó Jafet una noche. Noé lo miró con ternura. Hijo, el mundo siempre se burlará de quienes siguen un camino distinto, el camino de Dios. Nuestra recompensa no está en su aprobación, sino en obedecer a su voluntad. Noé no solo construía un arca, también predicaba. Durante los días de mercado, se paraba sobre una roca y hablaba con voz potente, el juicio de Dios se acerca. Arrepiéntanse y busquen su misericordia. La mayoría lo ignoraba. Algunos se reían. Pero siempre había alguien, un joven pastor, un anciano, que se acercaba después, intrigado. Noé les hablaba con paciencia, plantando semillas de fe en un terreno árido, aunque ninguna de ellas pareció germinar. Un día, algo extraordinario ocurrió. Mientras Sem ajustaba una viga, notó un par de ciervos observándolos desde el bosque. No huyeron, sino que se acercaron lentamente. Jafet, emocionado, exclamó, Padre, mira. Son los animales de los que nos habló el Señor. Noé asintió, su corazón acelerado. Es el comienzo. Dios mismo los está guiando. A partir de ese día, comenzaron a llegar. En parejas. Liebres, zorros, e incluso un par de lobos que caminaban con una mansedumbre antinatural. Un día, un par de leopardos cruzó el claro, moviéndose con gracia felina. Poco después, aves de colores vibrantes, desde águilas majestuosas hasta pequeños colibríes, revoloteaban sobre el arca. Cam, el escéptico, murmuró, nunca había visto algo así. Esto es obra de un poder más grande que nosotros. La visión de la creación de Dios respondiendo a su llamado renovó las fuerzas de la familia. El arca ya no era solo una estructura de madera, se había convertido en un santuario viviente. Una noche, mientras Noé trabajaba a la luz de una antorcha, sintió de nuevo la presencia divina. Noé,
persevera, resonó la voz en su corazón. Tu obediencia salvará a los que amo. Con lágrimas en los ojos, Noé susurró, Señor, hazme digno de tu confianza. Finalmente, tras décadas de trabajo, el arca estaba terminada. Una fortaleza de madera y brea, una maravilla de ingenio humano guiada por la sabiduría divina. Entonces, la voz de Dios habló por última vez antes del fin, prepárate, Noé. En 7 días, haré llover sobre la tierra. Entra tú y toda tu casa en el arca. El día señalado amaneció con un cielo cubierto de nubes pesadas, de un gris opresivo. Hijos, esposa mía, hoy es el día, dijo Noé. Uno a uno, la familia subió la rampa. Los animales ya estaban en sus lugares, desde los elefantes hasta los escarabajos, cada uno en su compartimento, en una paz milagrosa. Noé fue el último en entrar. Se detuvo en la entrada, mirando por última vez el mundo que conocía, un mundo hermoso pero corrompido. Señor, ten misericordia, susurró. Entonces, un sonido profundo y solemne resonó. La inmensa puerta del arca comenzó a moverse y se cerró. No por mano humana, sino sellada por una fuerza invisible. Dentro, la familia sintió una paz sobrenatural. Afuera, el mundo seguía su curso. Pero al mediodía, las primeras gotas comenzaron a caer. Este es tu gran diluvio, Noé, gritó un hombre a lo lejos, riendo. Un poco de lluvia no nos hará daño. Pero las gotas se convirtieron en un torrente. El cielo se abrió. Las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las cataratas de los cielos se abrieron. La lluvia cayó con una furia nunca antes vista. Los ríos se desbordaron, y el agua comenzó a subir. Dentro del arca, la familia escuchaba el rugido del agua golpeando la madera. ¿Resistirá, padre?, preguntó Cam, nervioso. Noé, con una calma que solo la fe podía otorgar, respondió, Dios la diseñó. Estamos seguros. El pánico se apoderó de la aldea. La gente corría hacia las colinas, pero el agua subía implacable. Algunos, en su desesperación, llegaron al arca, golpeando la puerta. Noé, ábrenos. Perdónanos, gritaban. Jafet, con el corazón roto, miró a su padre. Noé negó con la cabeza, sus ojos llenos de una profunda tristeza. No podemos abrir. Dios ha cerrado la puerta. Las voces se desvanecieron, ahogadas por el rugido de la tormenta. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca flotaba, un refugio en medio del caos, mecida por las olas, protegida por la mano del Creador. Cuando la lluvia finalmente cesó, el silencio fue abrumador. El mundo exterior era un océano infinito. Tras meses de espera, Noé envió un cuervo, que no regresó. Luego, una paloma, que volvió. 7 días más tarde, la envió de nuevo, y esta vez regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Había vida. La tierra estaba resurgiendo. A la tercera vez, la paloma no regresó. Finalmente, tras más de un año a flote, el arca reposó suavemente sobre las montañas de Ararat. La voz de Dios volvió a hablar, sal del arca, tú y tu familia. Y que todo ser viviente se multiplique sobre la tierra. Cuando bajaron la rampa, el aire fresco y limpio los envolvió. El mundo era nuevo, lavado, puro. Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio de gratitud a Dios. Y mientras el humo ascendía, un arco de colores vibrantes se desplegó en el cielo. Pongo mi arco en las nubes, dijo la voz de Dios, y será por señal de mi pacto entre mí y la tierra. Nunca más destruiré toda carne con aguas de diluvio. La familia, con lágrimas en los ojos, contempló el primer arco iris. Era la promesa de Dios.
La prueba de que, incluso después de la más oscura de las tormentas, la gracia y la misericordia prevalecen. Noé, mirando a sus hijos, dijo, este es nuestro nuevo comienzo. Caminemos con Dios, siempre. Y así, la humanidad tuvo una segunda oportunidad, nacida de la fe y la obediencia de un solo hombre justo y su familia. La historia de Noé es un poderoso recordatorio de que, en medio de un mundo que a menudo parece perdido, la fe de una sola persona puede marcar la diferencia. Nos enseña sobre la obediencia ante lo incomprensible, la perseverancia frente a la burla y la esperanza inquebrantable en la promesa de un nuevo amanecer. En nuestras propias vidas, enfrentamos diluvios personales, tormentas de duda, de pérdida, de soledad. Pero la promesa del arco iris nos recuerda que después de cada tormenta, la gracia de Dios nos espera. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta reflexión ha tocado tu espíritu, te invitamos a compartirla con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, hoy y siempre.